Muy buenas tardes, alumnos. El día de hoy vamos a ver presión de un líquido y para esto vamos a ver cuáles son los parámetros más importantes para poder calcular dicha presión. Imaginemos que tenemos un paisaje donde desemboca un río y pues este río va a dar al mar. Y ya tenemos aquí formado todo el mar debido al caudal de la lluvia, y de eso pues vamos a tomar una sección de ese mar, vamos a tomar una muestra. Esa muestra la podemos tomar de cualquier punto, puede ser de aquí también, puede ser más cercano a la costa, entonces de eso no habría diferencia de dónde tomar la muestra para explicar el fenómeno. Entonces nos trasladamos aquí donde tenemos esta muestra que hemos tomado de una parte del mar y vamos a tener tres elementos o tres características principales con la cual está formado en este caso el agua del mar. Una de ellas viene siendo formado por la densidad. En la densidad es importante mencionar que no solo incluye al agua de mar o al agua dulce. La densidad de un líquido también es una propiedad, en este caso puede ser de un aceite, de la gasolina o de alguna otra sustancia, siempre y cuando sea un líquido. Y la densidad se representa matemáticamente hablando por el símbolo ρ. Este no es la letra P, es un símbolo griego que se llama ρ. Se escribe de la siguiente manera. Se escribe R, H, O. Ese sería para nosotros ese símbolo, para que por ahí no se vayan a confundir. Tampoco es una P minúscula o una P mayúscula. Siempre que vean este símbolo, pues va a hacer referencia a la densidad. Y va a ser igual a la masa sobre el volumen. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la densidad es la cantidad de la sustancia, o en este caso del líquido, que cabe en un cierto volumen. En este caso nosotros podemos decir el volumen de este cubo que se encuentra aquí. ¿Cuál sería el volumen que se encuentra o la cantidad de agua que se encuentra en este cubo? Puede ser, no necesariamente siempre tiene que ser en forma de cubo, puede ser algo circular, puede ser algo triangular. Aquí lo importante es que ustedes puedan identificar el volumen del área donde está el líquido que ustedes piensan analizar. Por ejemplo, puede ser el recipiente de un vaso o un contenedor, un garrafón de agua. Pues pueden ver que siempre hay diferentes formas en las cuales ustedes pueden poner algún líquido o alguna sustancia. Entonces de eso va a depender del volumen y de la capacidad de líquido que se va a encontrar en ese contenedor. Evidentemente nosotros podemos ver varias características que hemos visto con anterioridad. Una de ellas es la tensión superficial, la adherencia, que es la unión entre las moléculas de las sustancias. Pues para que sea un líquido debe de ser la adherencia o la unión entre las moléculas debe de ser baja, y eso sería así en general, recordando que los líquidos pues sí tienen sus propiedades. Ahora existe otro elemento donde evidentemente la altura de donde esté el agua pues siempre va a variar. No es lo mismo que tengamos el agua en una costa, que quizá la altura sea mínima, a que ya lo tengamos hasta la profundidad. Para analizar cómo se comporta el fenómeno de la altura en un líquido o en un recipiente, en este caso estamos hablando de un área donde se encuentra el mar. Para nosotros poder analizar
cómo se comporta respecto a la presión. Este es una característica o una variable significativa. Ahorita vamos a ver cómo se relacionan las tres para la fórmula o la ecuación. Y también, pues aquí en el planeta Tierra tenemos una fuerza de gravedad de 9.8 metros por segundo al cuadrado, que cabe mencionar que esta fuerza de la gravedad pues depende en qué medio se encuentre. Existen, por ejemplo, en Marte la gravedad es distinta a otro planeta, por ejemplo Júpiter, la fuerza de la gravedad son distintas. Ahora podemos decir, bueno, a nosotros no nos interesa saber lo que pasa en otros planetas y primero hay que comprender lo que pasa en este planeta. Pues sí, efectivamente, muchas veces así tienen que ser las cosas, pero también aquí mismo se pueden analizar cómo se comportan los líquidos, cómo se comportan a diferentes condiciones de fuerzas de gravedad. Por ejemplo, los que diseñan las naves espaciales, ellos tienen que diseñar, como los carros, ustedes saben que tienen un sistema hidráulico, pues también ellos tienen que diseñar sistemas hidráulicos y neumáticos para sus naves espaciales, para activar ciertos mecanismos. Entonces ellos tienen que analizar o diseñar la nave ya no solo en función de la aceleración de la gravedad de la Tierra, que sería 9.8 metros por segundo cuadrado, sino también se tendría que analizar cómo se comporta la gravedad, en este caso cuando hacen sus expediciones a la Luna, y de tal manera que el sistema hidráulico siga funcional, porque a lo mejor aquí sí funcionan, pero ya cuando están del otro lado ya no va a aplicar. O también hay ciertas tecnologías para eficientar algún proceso, para tener mayor ahorro de energía, pues se someten bajo ciertas condiciones donde por ahí se puede alterar la gravedad, que ya son condiciones muy específicas. Por eso normalmente nosotros vamos a estar trabajando con condiciones normales, que va a ser la aceleración de la gravedad. Y pues para saber cuál es la presión de un fluido, se representa matemáticamente la ecuación relacionando estos tres elementos, que sería la presión, y que sería una P mayúscula igual a la densidad que multiplica, lo voy a representar la multiplicación por un punto, que multiplica a la altura y que multiplica a la aceleración de la gravedad. Entonces tenemos que esta ecuación para nosotros va a ser la fórmula de la presión. ¿Y por qué se relacionan estos tres elementos? ¿O cómo es que se relacionan? Si recordamos un poquito en el tema de fuerza superficial, el agua está formado, en este caso, aquí tiene millones de partículas o cientos de partículas, dependiendo el volumen del cual hayamos tomado la muestra. Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos una partícula de agua, que la estoy representando por este puntito negro, y esta fuerza o esta partícula tiene fuerzas distribuidas de manera uniforme. Como es circular esta partícula, por eso es que las gotas de las lluvias, si ven, o cuando ustedes derraman un líquido, pueden ver que tiende a formarse una circunferencia, que claro, se alcanza a ver que la gotita pues ligeramente se deforma al ir cayendo,
pero pueden observar que la puntita de la gota pues forma una circunferencia. ¿Por qué? Porque la distribución de las moléculas, en este caso de un líquido, normalmente tienen esta forma, tienen una distribución de fuerzas uniforme. Entonces estoy representando estas flechitas como una distribución uniforme de fuerzas, lo cual produce una unión superficial. Por eso es la llamada, vamos a poner que aquí tenemos otra molécula de agua. Entonces todas las moléculas interactúan de esta manera siempre y cuando ya tienen un nivel inferior, o sea que ya están debajo del agua. Todas las moléculas que se encuentran debajo de la superficie se comportan de esta manera, y las de la superficie generan una unión como si formando una capa o una barrera. Entonces la fuerza aquí ya no se va a ir hacia arriba, ya nada más se va a ir a los lados, creando una barrera entre dos o más partículas. Entonces aquí es de la manera que se van uniendo, se van enlazando, y así se va produciendo una barrera en la superficie, enlazándose las moléculas, en este caso de un líquido, o estamos en este caso estamos hablando del agua. Y pues podemos ver que el vector fuerza ya no va hacia arriba, en este caso, y aquí sí va hacia arriba. Entonces, ¿por qué creen que se dé este fenómeno? Porque existe la variable gravedad, que la gravedad va a ser un factor importante para la presión del agua, para que todas las moléculas no van a tender a, en este caso, evaporizarse. Hablando en condiciones o en temperatura ambiente, todas las partículas del agua van a tender a llegar hasta la parte inferior. Todas van a tender, la fuerza va a tender, o la mayoría de las partículas va a tender a llegar hasta lo más profundo. Y esto va a producir que a mayor altura vamos a tener mayor presión. Entonces no es lo mismo que tengamos una altura hasta la profundidad a una altura a la mitad o una altura al inicio. Entonces, si se fijan, aquí ya estamos relacionando dos elementos. Existe una constante, una fuerza exterior, que es la gravedad, que es la que va a hacer que todas las moléculas de agua tiendan hacia la profundidad. Pero a mayor profundidad vamos a tener mayor fuerza o mayor presión. Por eso es que los submarinos están diseñados para alcanzar ciertas profundidades. No pueden no pueden decir, bueno, vamos a hacer una prueba y una profundidad de 100 kilómetros de profundidad, y si no está diseñado para resistir esa presión el submarino, pues puede haber fugas y pues ahí pueden tener algún daño. Entonces, por eso todas las maquinarias o tecnologías se tienen que calcular para soportar las profundidades. Y entonces aquí estamos viendo que ya estamos relacionando el fenómeno gravedad con la altura. Por eso aquí estamos en la ecuación, que a mayor altura vamos a tener mayor presión a mayor altura. Y claro, también si nosotros dijésemos que pudiéramos manipular la fuerza de la gravedad, si la gravedad la pudiésemos manipular y la pudiésemos aumentar a 20, a 30, 40 metros sobre segundo al cuadrado, pues también aumentaría la presión. Pero bueno, aquí en la Tierra, pues afortunadamente no es el caso, y pues esto lo podemos manejar como una constante. Esto sería para nosotros una constante. ¿Qué quiere decir una constante? Pues quiere decir que es algo que no va a cambiar o que se va a mantener uniformemente dependiendo de las condiciones naturales. Entonces no va a haber un cambio significativo. Podemos decir que se mantiene constante. Pero nos falta otra característica. No es lo mismo tener una altura
de 10 metros de agua a tener una altura de 10 metros de gasolina. Evidentemente la gasolina tiene mayor densidad y al tener mayor densidad pues se va a comportar diferente la sustancia. Entonces la densidad va a estar en función del líquido del cual ustedes pretenden analizar. Por esa razón, a mayor densidad van a existir mayores fuerzas de presión. Y entonces, ¿qué significa esa fuerza o cuáles serían sus unidades? Pues sus unidades serían Newton sobre metro cuadrado. Y si esto nos está dando que las unidades de la presión son Newton por metro cuadrado, entonces, por lo tanto, podemos decir cuáles son, si las unidades son newtons, cuál es la variable de los newtons. Pues en este caso sería la fuerza. Sería la fuerza. Y si las unidades son metro cuadrado, ¿con qué podemos medir las unidades en metros cuadrados, centímetros cuadrados o milímetros cuadrados? Pues con el área, ¿verdad? Entonces, aquí sería el área. Y tenemos el área, sería fuerza sobre área. Eso para nosotros nos estaría dando la presión, la fuerza sobre el área. Entonces aquí ya estamos viendo dos cuestiones muy interesantes, las unidades y la fórmula de la presión, que está en función de la densidad, de la altura y de la gravedad. Y esto va relacionado a la fuerza sobre el área, debido a que se ejerce una fuerza entre las partículas y esa se va profundizando dependiendo el área. En este caso tenemos este cubo que se encuentra aquí. Y bueno, analizando esta parte, para no perder el enfoque, esta fórmula la puse para poder decir las unidades. Las unidades. Pero no quiero que pierdan el enfoque a esta ecuación que aquí tenemos, para nosotros poder calcular la presión. Aquí ustedes pueden hacer la conversión. Si las unidades de la densidad, recuerden que si es masa, van a ser kilogramos. Aquí para esto serían kilogramos. ¿Y cuáles son las unidades del volumen? Pues serían metros cúbicos. Vamos a estar nosotros manejando las unidades en metros cúbicos. Si en algún ejercicio se les plantea con centímetros cúbicos o milímetros cúbicos, convertimos a metros cúbicos. Es muy importante hacer la conversión. Si alguien por ahí dice, bueno, yo no lo quiero convertir, así lo dejo, kilogramos sobre centímetro cúbico, ok, puede ser válido, pero siempre y cuando la altura también la manejes de igual forma en centímetros. Entonces la altura debe de ser en metros, como aquí, todo en metros. O si van a manejar en centímetros, todo tiene que ser centímetros. Entonces recuerden que aquí la aceleración de la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado.
y entonces aquí tendrían que convertir estos metros a centímetros y la constante ya les va a variar, ya va a ser distinta porque ya la están convirtiendo a centímetros. Por eso es que les menciono que para que no estén moviendo los valores de las constantes, en este caso del de 9.8, todo lo conviertan a metros. Pero bueno, eso ya con la práctica, ya para ustedes va a ir siendo más fácil decidir cuál caso es mejor para ustedes. Aquí lo que importa es que ustedes puedan ver cuáles son los elementos principales de la presión de un fluido. Espero que esta parte haya quedado clara sobre la fórmula. Anoten esta fórmula, que es la que vamos a estar trabajando, y también anoten esta otra formulita de la presión, que es fuerza sobre unidad de área. Y pues esto, y también aquí tiene su porqué. ¿Por qué tiene un porqué? Porque para obtener esa demostración podemos hacer un experimento de un cilindro. Tenemos un cilindro, nada más que aquí no alcanzo a dibujar de una manera muy fina debido a que me falta el feeling para el cilindro, pero bueno, hacemos el cilindro y entonces vamos a suponer que dentro de este cilindro hay una cantidad de agua. Entonces vamos a suponer que en este cilindro tenemos un área. Esta área la voy a tratar de ponerle de segmentarla o de sombrearla, y la superficie la estamos sombreando. Entonces aquí ejercemos una fuerza. Vamos a suponer que introducimos una tapadera en este cilindro, y esa tapadera que estamos introduciendo ejercemos una fuerza, y cuando llegue a tocar la superficie del agua, la fuerza esa sería para nosotros la fuerza de la presión, que ustedes están presionando con su mano y están ejerciendo una fuerza, y esa fuerza va en función del área de la tapa, de esta área. Por eso, y al momento de que ustedes tocan la superficie del agua, la tendencia del fluido va a ser hacia abajo. Esa va a ser la tendencia debido a la fuerza. Entonces, cuando ustedes están presionando de esta manera, la presión que se efectúa sobre este líquido va a estar en función de la fuerza y del área donde está la superficie que ustedes van presionando debido a en este caso a la tapadera que les mencionaba. Y pues como las partículas del agua están enlazadas entre sí, no van a poder, el agua no va, vamos a suponer que es un pistón de un vehículo, no va a tener salida, a menos que aquí se haya una ruptura, y si existe esa ruptura, pues sí va a haber aquí el caudal de agua. Por eso se dice que un líquido no se puede comprimir, y si estamos hablando de un gas, pues un gas sí lo podemos comprimir, un líquido no se puede, y por eso nada más hablamos de la presión, y la presión va a estar en función de la fuerza que aplicamos sobre el área de la superficie que estamos en relación, presionando o ejerciéndole una fuerza. Por eso va así, relacionando a las unidades, que es Newton por metro cuadrado, y retomando el punto de aquí, pues estos elementos, esa fuerza requiere una aceleración de la gravedad constante, que ya fue lo que mencionamos, una altura debido a la profundidad del agua y la densidad de la sustancia. Entonces lo podemos ver de izquierda a derecha cómo vamos encontrando estas fórmulas, o de manera inversa.
y vamos a llegar al mismo punto. No importa el orden. Por eso dicen que en matemáticas el orden de los factores no altera el producto. Aquí lo importante es que ustedes analicen el video que les acabo de compartir y pues sería todo de mi parte. Si alguien sigue teniendo dudas sobre el concepto, pues no dude en contactarme y que tengan una bonita tarde.